Bueno, un saludo para todos y bienvenidos al tutorial práctico de señales automáticas de trading. En este video vamos a ver cómo automatizar la detección de señales de compra o de venta de un activo financiero a partir de los indicadores técnicos que vimos en el tutorial pasado. Para empezar, como hemos venido haciendo en los tutoriales pasados, vamos a obtener los datos del activo con el que vamos a trabajar. Esta vez vamos a trabajar con un commodity que es el petróleo referencia Brent. Los precios de este activo los vamos a obtener del Banco de la Reserva Federal de San Luis. Para esto vamos a utilizar una librería que se llama Pandas Data Reader. Entonces vamos a importar como PDR. Esta librería ya está incluida dentro de Colab y no es como YFinance que tenemos que instalar por aparte, sino simplemente la vamos a importar. Ahora para importar los datos vamos a crear un nuevo data frame y vamos a utilizar pdr.getData FRED, que en inglés es Datos Económicos de la Reserva Federal, FRED. El primer parámetro que le vamos a pasar es el indicador de los datos que queremos obtener, que en el caso del petróleo referencia Brent es DC Oil Brent EU. Y en caso de que queramos trabajar con el petróleo referencia WTI, el código sería DC Oil WTI CO. A esta función también le vamos a pasar la fecha de comienzo y la fecha de fin de la ventana de tiempo que necesitamos. Vamos a importar 5 años de datos, empezando desde el 1 de enero del 2016 hasta el 1 de enero del año 2021. Imprimimos el data frame. Bueno, antes no se nos olvide correr la celda de librerías y ahora sí corremos esta celda. Y así ya tendremos cargado el histórico de los precios del petróleo. Sin embargo, vemos que hay unos datos que están vacíos, porque, por ejemplo, el 1 de enero del 2016 no fue un día bursátil, lo mismo el 1 de enero del 2021. Entonces, lo que vamos a hacer aquí antes de imprimir el data frame es correr la siguiente línea. Vamos a escribir que nuestro data frame va a ser igual a nuestro data frame, pero vamos a utilizar la función dropNA, que lo que hace es borrar estos vacíos. Corremos la celda nuevamente y tendremos los mismos datos cargados, pero esta vez omitiendo los vacíos. Y ahora, antes de continuar, le vamos a cambiar el nombre a esta columna para que se llame close en lugar de DCO el brenteu. Para eso vamos a escribir df.columns y esto será igual a una lista con los nombres de las columnas de nuestro dataframe. En este caso, pues solo tenemos una columna, entonces a esta columna le vamos a dar el nombre de close. Corremos nuevamente y listo, ahora sí, esta columna se llama close. Ya con los datos cargados, nos vamos a devolver un poco al tutorial pasado. Y es que la estrategia de trading que vamos a utilizar es la de medias móviles exponenciales. Recordemos que necesitábamos dos medias móviles exponenciales, una de corto plazo que por lo general es de 5 días, aquí vemos span 5, y una de largo plazo que por lo general es de 20 días. Recordemos que estas medias móviles exponenciales las hallamos con la función EWM y cada una las vamos a guardar respectivamente en las columnas EMA short y EMA long. Para mayor detalle sobre el cálculo de estas medias móviles exponenciales, te recomendamos ver el material del módulo pasado. Vamos a correr la celda y tenemos aquí en las últimas dos columnas la media móvil de corto plazo y la media móvil exponencial de largo plazo. En la siguiente celda tenemos un gráfico de la serie de precios junto con sus medias móviles exponenciales. Nuevamente, para profundizar sobre la construcción de este bloque de código, se puede revisar el material del módulo pasado. Corremos la celda y aquí podemos ver un gráfico de los precios del petróleo referencia Brent junto con las medias móviles exponenciales de corto plazo, que es la verde, y de largo plazo, que es la de color rojo. Con esto ya tendremos calculado el indicador técnico que vamos a utilizar en nuestra estrategia de trading. Y es a partir de aquí que vamos a empezar a programar la detección de señales automáticas para comprar o vender basados en este indicador. Teóricamente, la estrategia con dos medias móviles exponenciales consiste en comprar o vender cuando éstas se crucen. La señal de compra se va a dar cuando la media móvil de corto plazo se encuentre por debajo y cruce hacia la alza a la media móvil de largo plazo. Esta señal, en el mundo financiero, la representamos como un triángulo verde apuntando hacia arriba. Por el otro lado, la señal de venta se da cuando la media móvil de corto plazo se encuentra por encima y cruza hacia la baja a la media móvil de largo plazo. Esta última señal la representamos como un triángulo rojo apuntando hacia abajo. Siendo así, nuestra tarea consiste en encontrar todos los lugares donde se cruzan estas dos medias móviles exponenciales. En una nueva celda vamos a comenzar con nuestro código. Lo primero que vamos a hacer aquí es calcular el número de datos que tenemos.
Esto lo vamos a guardar en una variable llamada n y vamos a utilizar la función len, que nos da el número de elementos que hay en un contenedor. En nuestro caso tenemos un data frame y esta función len nos da el número de filas que hay en el data frame, que coincide con lo que necesitamos, que es el número de precios. Podemos también imprimirla y corremos. En nuestro caso tenemos 1275 datos en total. Lo siguiente que vamos a hacer es crear una lista donde vamos a ir almacenando las señales que vamos a ir detectando. En esta lista vamos a ir almacenando un -1 si vamos a vender, vamos a almacenar un 0 si vamos a mantener. Recordemos que esto también es una señal, o sea, si no compramos ni vendemos, lo que hacemos es mantener. Y vamos a guardar un 1 si lo que vamos a hacer es comprar. Vamos a llamar a esta variable signals y vamos a inicializar una lista con dos paréntesis cuadrados. Ahora lo que vamos a hacer es recorrer día por día y para cada día determinado nos vamos a preguntar si las medias móviles exponenciales se cruzan o no. Para eso vamos a utilizar la instrucción for, que lo que hace es variar un índice en un rango determinado y a nuestro índice lo vamos a llamar i, que va a recorrer el rango de nuestros n datos. De forma que la variable i va a tomar el valor de cada uno de nuestros 1275 días de forma iterativa. Entonces, para cada día i vamos a tener una media móvil de corto plazo y una media móvil de largo plazo. Vamos a guardar eso en una variable que se llame short para el caso de corto plazo, que será nuestro data frame en la columna EMA_short en el día i. Y lo mismo para la de largo plazo, que será igual a nuestro data frame en la columna EMA_long el día i. Ahora nos vamos a preguntar si para este día determinado las medias móviles exponenciales se cruzan. Recordemos que teníamos dos casos, para señales de compra o para señales de venta. Por ahora vamos a trabajar en las señales de compra. Para una señal de compra de un día determinado, necesitamos garantizar dos cosas. La primera de ellas es que en el día anterior la media móvil de corto plazo esté por debajo de la media móvil de largo plazo. Entonces vamos a crear dos variables adicionales donde guardemos las medias móviles del día anterior. Entonces una la vamos a llamar pshort, que vamos a guardar la media móvil de corto plazo, y será nuestro data frame en la columna EMA_short en el día anterior. El día anterior va a ser i-1. Luego vamos a copiar esta línea de acá, le vamos a cambiar el nombre, va a ser pelong, y en este pelong vamos a guardar la media móvil de largo plazo del día anterior, es decir, en el índice i-1. En este punto tenemos que tener cuidado cuando hacemos referencia al día anterior, porque el primer día de nuestro dataset no tiene día anterior, de forma que tenemos que excluir este primer día de nuestros cálculos. Para eso vamos a ir aquí al rango de nuestro for y simplemente le vamos a decir que el índice va a comenzar en 1. Cuando tenemos solo la n, el índice comenzaba en 0. Y aquí, como primer argumento, le estamos diciendo que el índice tiene que empezar en 1. Ahora, como estamos excluyendo el primer día de nuestros cálculos, vamos a suponer que el primer día lo que hicimos fue mantener nuestra posición. Por lo tanto, vamos a agregar un 0 como el primer elemento de nuestra lista de señales. Ahora sí, para una señal de compra, nos vamos a preguntar si en el día anterior la media móvil de corto plazo estaba por debajo de la media móvil de largo plazo y si en el día actual la media móvil de corto plazo supera a la media móvil de largo plazo. Será nuestra short supere, vamos a ponerle mayor o igual, a la de largo plazo, long. Así, si estas dos condiciones se cumplen, vamos a generar una señal de compra. Entonces, en nuestra lista de señales, vamos a agregar con la función append una señal de compra, que según nuestra notación, la señal de compra es 1. Ahora bien, para una señal de venta, vamos a utilizar el if. También tenemos que garantizar dos cosas. La primera de ellas es que para el día anterior, la media móvil de corto plazo, es decir, P-short, esté por encima de la media móvil de largo plazo también del día anterior, es decir, P-long. Y además que en el día que estamos evaluando, la media móvil de corto plazo pase hacia la baja a la media de largo plazo, es decir, que short sea menor o igual a long. Si estas dos condiciones se cumplen, vamos a agregar en nuestra lista de señales con signals.append una señal de evento, es decir, -1. Y finalmente, en todos los demás casos, es decir, vamos a poner un else, vamos a agregar una señal de mantener. Entonces, nuestra lista de señales .append y vamos a agregar un 0.
Y por último, ya por fuera de este for, ya tendremos completa nuestra lista de señales. Lo que vamos a hacer es guardar estas señales en nuestro data frame en una nueva columna que se llame signals y le vamos a asignar la lista de señales, que también se llama signals. Y antes de correr, también vamos a imprimir nuestro data frame escribiendo df y corremos. Aquí ya tendremos en la última columna las señales de compra, venta o mantener. Y como solo podemos ver los primeros y los últimos datos, en este caso solamente alcanzamos a ver posiciones de mantener. Finalmente vamos a ver de forma gráfica estas señales de compra o de venta, lo que se traduce en que en este gráfico de precios de cierre vamos a ver flechitas verdes apuntando hacia arriba cuando son señales de compra y flechitas rojas apuntando hacia abajo cuando son señales de venta. Entonces vamos a ir a esta nueva celda y aquí vamos a calcular las posiciones donde vamos a graficar cada uno de estos triangulitos. Entonces vamos a crear en nuestro data frame una nueva columna que se llame by, donde vamos a guardar las posiciones donde van a estar los triangulitos que representan las señales de compra. Esto va a ser, vamos a utilizar la función de NumPy que es where, que lo que hace es establecer un valor dependiendo de una condición. En nuestro caso, la condición que vamos a evaluar es si en nuestro data frame, en la columna señales, signals, es una señal de compra, es decir, que es 1. Vamos a poner igual a 1. Si esto se cumple para un día determinado, necesitamos graficar un triangulito verde apuntando hacia arriba a la altura del precio de ese día. Por esa razón, vamos a utilizar nuestro data frame en la columna close. Ahora, si este criterio no se cumple, simplemente vamos a dejar vacío. Vamos a hacer lo mismo para las de venta. Entonces vamos a crear una nueva columna que se llame Cell. Nuevamente vamos a utilizar npwhere, nuestro data frame en la columna Signals, pero esta vez nos vamos a preguntar si es una señal de venta, es decir, si es -1. Si se cumple, nuevamente vamos a almacenar el precio y si no se cumple, vamos a almacenar un valor vacío. Imprimimos nuestro data frame y corremos. Nuevamente no vamos a ver señales de compra y de venta, vamos a ver solamente vacíos porque solamente alcanzamos a ver también señales de mantener. Ahora sí, para graficar vamos a utilizar la librería de pyplot. Entonces vamos a llamar plt.figure. Para crear una figura le vamos a dar el tamaño del marco con fixed size 16 por 8. Vamos a empezar graficando con plt.plot los precios de cierre, entonces será nuestro data frame en la columna cierre y le vamos a dar una transparencia de 0.4. Le vamos a dar un título con plt.title y ese título vamos a ponerle señales de compra y venta para una estrategia de medias móviles exponenciales que son de 5 días y 20 días. Al eje X lo vamos a llamar fecha y al eje Y lo vamos a llamar precio. Y ese precio está en dólares por barril. Finalmente, plt.show para que se actualicen todos los cambios y corremos. Hasta ahora solamente tenemos los precios de cierre de nuestro petróleo referencia Brent. Ahora vamos a agregar las señales de compra y de venta a nuestro gráfico. En este caso no vamos a utilizar plt.plot porque esto lo que hace es graficarnos unas series como líneas, sino que lo que queremos es que sean puntos específicos en el gráfico, que sean esos triangulitos verdes y esos triangulitos rojos. Entonces vamos a usar plt.scatter. Esta función lo que hace es graficarnos puntos dadas unas coordenadas x y unas coordenadas y. En el eje X lo que vamos a tener son las fechas que podemos rescatar como df.index y en el eje Y vamos a tener las señales de compra. En este caso vamos a poner la columna by. Ahora le vamos a decir que el color de nuestras señales de compra es verde y para que no grafique un punto sino que grafique un triángulo apuntando hacia arriba vamos a utilizar el parámetro marker. Le vamos a decir que va a ser el símbolo de potencia, que él lo va a entender como un triángulo apuntando hacia arriba. Vamos a hacer lo mismo para las señales de venta, plt.scatter. En el eje X tenemos los índices o las fechas. En el eje Y tenemos la columna de venta, sell. Vamos a decirle que lo grafique de color rojo y que también queremos que en lugar de un punto nos grafique un triángulo apuntando hacia abajo, que en este caso lo entiende como una letra V. Corremos. Y aquí ya tendremos nuestras señales de compra y nuestras señales de venta, dados por los triangulitos verdes o los triangulitos rojos. Antes de terminar, podemos agregar una tabla de convenciones.
Para esto le vamos a dar etiquetas a cada una de nuestras series de datos. La primera son los precios. Esta de aquí son las señales de compra y esta son las señales de venta. Luego aquí antes de plt.show vamos a escribir plt.legend y le vamos a decir que la ubicación de nuestra tabla de convenciones será en la esquina superior izquierda. Corremos y de esta forma ya tendremos terminado nuestro gráfico. En este podemos apreciar las señales de compra como los triángulos verdes y las señales de venta como los triángulos rojos. En este caso, utilizando una estrategia de medias móviles exponenciales de 5 días como corto plazo y 20 días como largo plazo. Y hasta aquí llega este tutorial práctico. Los invito a que modifiquen el número de días para el cálculo de las medias móviles exponenciales y observen los resultados con las señales de compra y venta. Y asimismo los invito a intentar automatizar las señales de trading con otros indicadores como lo son las bandas de Bollinger. Hasta la próxima sesión.